Hola familia en Cristo, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Sabemos que estamos en un momento, en un tiempo de crisis, pero lo más glorioso de todo esto es que estamos en manos del Dios Todopoderoso. Entiendo si hay esa preocupación en nosotros y como seres humanos no somos robots. Entra el temor, entra el miedo, hasta queremos tal vez hasta actuar en pánico, pero hay que dejar todo eso en las manos del Señor. Y pues bueno, sin entrar mucho en eso, vamos a continuar con nuestra videolectura. Quiero dejarles saber, ¿verdad?, que lo que vamos a hablar el día de hoy no es un tema popular, no es un tema fácil, pero con la ayuda del Señor lo haremos con todo, con la gracia y con el amor de Dios. Entonces les invito, si ustedes tienen su Biblia, por favor, acompáñenme a la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, y solamente vamos a tocar dos versículos, el versículo 26 y 27. Dicen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Tenemos que entender que separados de Dios, quien es la fuente de nuestra vida y felicidad, el ser humano busca satisfacción en la criatura. No busca al creador, busca satisfacción en la criatura. Y la rebelión en contra de Dios ha creado un vacío en la naturaleza humana. Ese vacío debe de ser llenado, y si no es por Dios, al rechazar a Dios, al rechazar su verdad, entonces va a ser llenado por el diablo o por el yo. Todas las lujurias, los excesos de la conducta humana son intentos de satisfacer ese vacío doloroso que el mundo jamás puede llenar, y por eso la gente recurre a las drogas, a los vicios, a diferentes cosas, a creencias, aunque las creencias sean rarísimas, terribles, pero es eso, procuran llenar ese vacío que solo Dios lo puede llenar. Y como resultado de la caída, de la gracia divina, el hombre está bajo maldición divina. Tres veces el apóstol Pablo repite la frase: Dios los entregó. Lo vemos en el versículo 24, los entregó a la inmundicia. Versículo 26, los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, ¿verdad? Dice que Dios los entregó a una mente depravada. Y pues las pasiones identificadas, las pasiones vergonzosas identificadas específicamente en los versos de hoy, en el verso 26 y 27, son conductas homosexuales. Un pecado condenado de forma severa y claramente en las escrituras. Solamente voy a darles los versos, y si usted quiere anotarlo, lo puede anotar. Génesis 19, Sodoma y Gomorra, ahí vemos la historia. Levítico 18 al verso 22, 1 de Corintios 6, 9 al 11, Gálatas 5, 19 al 21, Efesios 5, 3 al 5, 1 de Timoteo 1, verso 9 y 10, Judas capítulo 1, verso 7. Y quiero que notemos que Pablo menciona primero a las mujeres para mostrar el alcance de la inmoralidad bajo la ira de Dios al ser abandonado por rechazarlo a él, porque en la mayoría de las culturas, yo no lo sabía hasta que estaba yo viendo estudiando sobre esto. En la mayoría de las culturas son las mujeres las últimas en verse afectados por el colapso moral. Y por eso aquí en el versículo 26, Pablo menciona eso, hasta dice: porque sus mujeres, aún sus mujeres, cambiaron la función natural, um, por la que es contra la naturaleza. Entonces no hay duda alguna que Pablo está refiriéndose aquí a la homosexualidad. Yo sé que hay personas que dicen: no, 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 la Biblia no habla sobre esto, la Biblia no tiene nada que ver con esto, y quisieran, ¿verdad?, ignorarlo, igualmente como las personas en cuanto al pecado de la borrachera, el pecado de la fornicación, y muchos quisieran que no estuviera ahí, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Yo sé que la verdad confronta, pero la verdad hace libres.
Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, nos dice la palabra del Señor, claramente. Entonces, ¿qué es la homosexualidad o qué hace? Bueno, violenta el uso natural de las relaciones sexuales con ese uso que va en contra de la naturaleza, va en contra del diseño de Dios. El sexo es un don de Dios para un matrimonio entre un hombre y una mujer. Más que un solo acto físico, es una intimidad, es una cercanía, es una familiaridad, un compromiso, una unión con su cónyuge. Y por lo tanto, la homosexualidad es una perversión tremenda de este don tan maravilloso, sagrado y hermoso de parte de Dios. Por ejemplo, si nosotros vamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Rápidamente, ahorita lo encuentro. 1 Corintios 6, versículo 9 al 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí claramente la escritura nos deja saber que los que practican no solo la homosexualidad, aún las personas inmorales andan fornicando, adulterando, engañando a sus cónyuges, a los idólatras, los ladrones, los avaros, los difamadores, los estafadores, no heredarán el reino de los cielos. Entonces es lamentable, pero el pecado distorsiona el uso natural de los dones de Dios. En general, el pecado no solo implica negar a Dios, sino también negar la forma en que Él nos hizo. Entonces, no solo niega a Dios, niega la forma en la cual Dios nos ha creado, el diseño que Él tiene para nosotros. Entonces, cuando una persona dice que cualquier acto sexual es aceptable siempre que no hiere a nadie, se está engañando a sí mismo. El pecado hiere a la gente. El pecado destruye, el pecado mata. Sabemos que en Romanos nos dice que la paga del pecado, el salario del pecado es muerte. Arruina, destruye, ha destruido individuos, personas con potencia, personas con un futuro brilloso, los ha destruido, los ha arruinado. Familias han sido arruinadas, rotas. Entonces, hasta la sociedad, mira la sociedad en la cual vivimos el día de hoy, cómo es que las personas no les llega a interesar a los demás, simplemente yo nomás quiero interesarme por mí, no me importa si nadie más necesita esto, yo lo agarro para mí. Y vemos la violencia, las matanzas, el incremento de odio y todo tipo de cosas. Pero eso es lo que hace el pecado. Entonces la homosexualidad es un cambio o abandono de las relaciones sexuales naturales. Muchas prácticas paganas lo incitaban, lo practicaban y querían que otros, ¿verdad? Incitaban a otros a practicarlo. Y realmente la voluntad de Dios es recibir a toda persona que acuda a Él en fe. Y los cristianos, nosotros que hemos creído en Jesús, debemos amar a los demás sin importar su procedencia. Mira, cuando alguien no conoce de Dios y tal vez esté en los vicios, la droga, la prostitución, la homosexualidad, lo que sea, nosotros como cristianos no estamos para insultarlos, no estamos para lastimarlos, nosotros estamos para mostrarles el amor de Cristo. Muchas veces las personas creen y miran al cristiano, no, es homofóbico. No es homofobia. No le tenemos miedo a los homosexuales. Al contrario, queremos compartir con ellos el amor de Cristo. Son personas, necesitan a Dios, necesitan la gracia de Dios, y nosotros como creyentes somos portadores de la gracia de Dios, y Él nos usa a nosotros para hacer luz.
Eso es algo tan importante. ¿Por qué? Porque debemos tomar en cuenta que somos llamados a compartir el evangelio al que practique un estilo de vida homosexual también. Ellos no son excluidos. Oh, puedes explicarle esto menos a los homosexuales. No, aún también a los homosexuales, a los heterosexuales que están en pecado, a todos los que están en pecado. Somos llamados a hablarle a las personas, a los seres humanos, a la humanidad y presentarles el evangelio. Entonces dejo en claro a partir de lo que he dicho que esta práctica está estrictamente prohibida en las escrituras. Levíticos 18, versículo 22. Vamos a leerlo rápidamente. Levíticos 18, versículo 22. Dice la palabra de Dios: no te acostarás con varón como los que se acuestan con una mujer. Es una abominación. Y en el mundo de hoy muchos consideran aceptable esta práctica. Hasta algunas iglesias lo aceptan, lo abrazan. Oh, no, no, no importa. Dios es amor, Él no condena a nadie. La palabra es clara en Romanos 8 que para los que están en Cristo ninguna condenación hay. Eso es maravilloso. Pero los que están en Cristo, hermanos, obedecen, honran la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo con la cual hemos nosotros sido sellados. No tenemos la fuerza en nuestro propio, de nosotros mismos, de poder obedecer, pero el poder de Dios que nos da por medio del Santo, de su Espíritu Santo, nos ayuda a avanzar, a crecer, a poder, ¿verdad? Caminar en obediencia y andar en el Espíritu y no en la carne. Pero la sociedad no es el que establece el patrón para las leyes de Dios, no dicta las normas que nosotros debemos de seguir. Muchos creen que sus deseos contra naturaleza son normales. No, 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 es normal, es normal. Y la sociedad enseña que tienen el derecho de expresarlo, porque debes darte a tus deseos, a los placeres. Haz lo que te haga feliz. Pero Dios no nos enseña en las Escrituras a satisfacer todos nuestros deseos. Dice que no debemos satisfacer los deseos de la carne. No debemos dar lugar a la carne. Cualquiera que sea la tentación de mentir, de robar, de ser infiel, de inclinaciones homosexuales, no debemos nosotros ceder a ello por amor a Dios. Llevamos todo eso al Señor y Él rompe las cadenas. Cuando nos salvó, rompió las cadenas y estamos en una lucha constante cada día, estando en este caminar, pero es la gracia de Dios que nos sostiene y nos ayuda a no caer de su gracia. Entonces los deseos que violen las leyes de Dios son individuos. Nuestro deber es hacer morir las obras de la carne o las obras terrenales, hacer morir el pecado, o el pecado nos matará, nos llevará a la muerte a nosotros. Si usted tiene estos deseos, puede y debe resistirlos. Pero solo lo podrás lograr en la gracia de Dios por medio de su Santo Espíritu. Y estoy hablando a aquellos que han creído en Jesús. Algunos van a pensar y decir: no, 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 el que ha creído en Cristo no tiene estas inclinaciones. Estamos en este cuerpo de pecado. Como somos tentados a mentir, como somos tentados a diversos tipos de cosas, podemos ser susceptibles a esta inclinación, y solo la gracia de Dios, llevando eso a Dios, nos ayude a resistir y poder obtener nuestra corona que Dios tiene para todo aquel que le ama. Procure evitar. ¿Qué debe de hacer? Procure evitar lugares o actividades que causarían que alimentes las tentaciones de esta naturaleza. Los tienes que evitar. Como dice la escritura en Mateo: si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. No está hablando de literalmente quitarte el ojo, está hablando de lo que te estorba, lo que te daña. Tienes que alejártelo, tienes que deshacerte de eso, cortar con relaciones, cortar con amistades, cortar con cosas que te alejan de Dios, cortar con cosas que te dañan, que te destruyan.
No debemos menospreciar el poder de Satanás para tentar, ni la potencia para causar un daño serio si cedemos a estas tentaciones. Recuerde, Dios puede y perdonará pecados sexuales, así como perdona otros pecados. A todo creyente, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo, a Jesús el justo, el cual nos puede limpiar y lavar de toda maldad. ¿Qué es el consejo que podemos dar en esta hora? Ríndase a la gracia y a la misericordia de Dios, pidiéndole que le muestre el camino para salir del pecado y ir a la luz de tu libertad para y realmente encontrar el amor verdadero en Dios. Unas recomendaciones: la oración es importante, va a requerir que nosotros estemos en oración constantemente. El estudio de la Biblia es necesaria, no es una opción, si tú tienes tiempo, si tú quieres, no, es necesaria. Y sobre todo, el firme compañerismo de los cristianos en una iglesia centrada en la Biblia ayudan a luchar y a resistir estas tentaciones poderosas. Si usted es una persona que anda en este pecado, tendrá que buscar la ayuda de un pastor para consejería bíblico, y le aseguro que su pastor local, un hermano, sea el maestro de la iglesia, un hermano espiritual, les van a querer ayudar. Busquen a las hermanas, la esposa del pastor, a una hermana capaz. Si tal vez eres eres una mujer, una jovencita luchando con esto, busca ayuda. Están para ayudarte los que ministran, los que sirven en la casa de Dios, los líderes, los diáconos, alguien maduro, alguien en la fe que ama al Señor, está dispuesto a ayudarte. Porque la solución no es tirarte 2, 3 versículos, hacer una oración y ya, está resuelto la cosa. No, vamos a tener que conversar, vamos a tener que hacer preguntas, vamos a tener que orar, vamos a tener que llorar, vamos a tener que llevarte a la palabra, doblar rodillas junto contigo, suplicar a Dios sabiduría, luchar a tu lado. No vas a estar solo en esto, vamos a luchar juntamente contigo, pero sobre todo tienes que correr a los pies de Cristo. No hay cadena que Cristo no pueda romper. No hay atadura que Él no pueda remover. Nada es imposible para el Señor. Mira lo que dice Romanos 1:27. Regresamos para concluir lo que empezamos en esta hora. Romanos 1:27. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Los hombres se volvieron a la homosexualidad, pervirtiendo totalmente sus funciones naturales, apartándose de la relación matrimonial ordenada por Dios, algo hermoso, diseñado por Dios, establecido por Dios, algo sagrado. Se encendieron en sus deseos lascivos, hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces, estos pecados han tenido efectos destructivos sobre las personas, sobre sus cuerpos, sobre sus almas, enfermedades, la SIDA, enfermedades sexuales transmitidas, cáncer, muchísimas cosas por consecuencia de vivir ese estilo de vida. Culpa, cargando con culpa, sintiendo, ¿verdad? Una culpa, una carga inmensa, y es más, de personalidad va a azotar sus vidas. Esto refuta el concepto de que nadie puede cometer este pecado y no sufrir sus efectos. Te dicen, no, tú disfruta, tú practícalo. Prueba estas cosas. Si tú deseas hacerlo, hazlo. No pasa nada. Si pasan cosas, causa un efecto a tu propio cuerpo, tu alma te destruye.
Es algo abominable ante los ojos de Dios. En la actualidad, algunos están presentando la homosexualidad como un estilo legítimo de vida, alternativa. No, esto es una alternativa legítimo, bueno. Y los cristianos tenemos que tener cuidado de no aceptar criterios morales de parte del mundo. Romanos nos dice que no debemos conformarnos, moldearnos a este mundo. No debemos dejarnos moldear, que el mundo moldee nuestra manera de pensar. Debemos dejar que la palabra renueve, transforme nuestro entendimiento. Dejarnos guiar por lo que Dios nos dice. Conducirnos por la palabra. En el Antiguo Testamento este pecado era castigado por la muerte porque esto trastornaba el diseño de Dios. Este era un insulto a Dios. Levíticos 23 se dice: si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable, ambos serán ejecutados pues son culpables de un delito de muerte. Ahora, ¿cuál era el anhelo del corazón de Dios? Él quería un pueblo santo. Somos llamados a ser un pueblo santo, no a contaminarnos, no a mezclarnos en los paganos, no a ser separados de las abominaciones de los gentiles y gozar de las bendiciones de Dios. A veces las personas ven la Biblia y ven: no, hombre, es que son muchas reglas. No, hombre, Dios es cruel, es extremista. Hermano, Dios tiene estas reglas, estos principios para nuestras vidas, para nuestra protección, para nuestro bien. No son para lastimarnos, no son para que no vivamos y disfrutamos la vida. Cuando nosotros obedecemos a Dios, aprendemos a disfrutar la vida de una manera preciosa, con paz, con alegría. Aunque pasen cosas malas, pasen enfermedades, pasen dificultades, Dios nos da su bendición a nosotros. La Biblia habla de la homosexualidad como un pecado muy grave, y esto es evidente por la destrucción de Sodoma y Gomorra de parte de Dios en Génesis 19. Una de las cosas que se practicaba comúnmente era esto mismo. Los ángeles fueron a avisar a Lot que iban a destruir a Sodoma y Gomorra, y los hombres, desde el mayor hasta los pequeños, tocaban: hey, preséntanos a esos varones que están contigo. Entonces, ¿qué debemos entender? No es para atacarlos, no es para insultarlos. El Evangelio ofrece perdón y remisión a los homosexuales. Lo mismo que a todos los pecadores que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. Los cristianos que han caído en este abominable pecado pueden encontrar perdón y restauración confesando y abandonando este pecado y yendo al arrepentimiento. Hay una liberación completa de la homosexualidad para todos los que están dispuestos a obedecer la palabra de Dios, y eso es hermoso. Este es de gran importancia, buscar ayuda y consejo bíblico continuamente. Es cierto que algunas personas parecen tener una tendencia natural hacia la homosexualidad, y esto no debe sorprenderles. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana caída es susceptible a todas las formas de iniquidad y de perversión. Usted y yo, como cristianos, las cuerdas de Dios son las cosas, es lo único que nos detiene a no perdernos, a no entrarle completamente al pecado. Son las cuerdas de Dios que nos restringen, hermano. Muchas veces hemos tal vez fracasado, hemos resbalado, hemos pecado en contra de Dios, tal vez hasta hemos pensado abandonar el ministerio, salir de la iglesia, pero la gracia de Dios nos ha sostenido. Dios nos guió al arrepentimiento, nos convenció de nuestro pecado, que estábamos equivocados nosotros, y en su gracia nos ha limpiado y nos ha perdonado a nosotros. La maldad del pecado no consiste en la inclinación a él, sino a ceder a esta inclinación y practicarla. No es pecado ser tentado. El pecado es ceder a la tentación. La gente dirá: bueno, Dios, no me tientes con esto. Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal. Somos tentados por nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones.
nos llevan, nos incitan al pecado, pero Dios vino a traer libertad. Cuando viene la tentación sobre de nuestra vida, Dios provee un escape, una salida. Tenemos que huir, tenemos que correr, tenemos que resistir. Y eso solo se logra en el poder de Dios, en su gracia, con el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos ayuda a poder resistir la tentación y de tener una vida victoriosa, duradera, no nomás de un momento, duradera, pero que constantemente vamos en victoria y en victoria, aunque a veces parece que vamos a caer y a resbalar, pero la gracia de Dios nos mantiene, nos levanta cuando nosotros hemos caído. Como cristianos no somos perfectos, pero Dios nos está perfeccionando. Algunos de los cristianos en Corinto eran pruebas vivos de que las homosexuales no tienen por qué quedar irrevocablemente ligados a este estilo de vida. Lo vemos en 1 Corintios 6, 9 al 11. Dios alcanzó sus vidas. Ahora sé que me he extendido un poco, pero quiero contarles una historia final ya para terminar. Hace muchos años un pastor fue a visitar a un hombre que contactó su oficina y pidió que lo fuera a ver en el hospital. Y al llegar se acercó el pastor al hombre y le extendió la mano y el hombre lo vio ahí en la cama. En la cama le apretó su mano. Y él dijo, soy el pastor John MacArthur, he venido a visitarte. Y había otro hombre ahí que inmediatamente salió rápidamente, dijo, ahí los dejo a ustedes para que hablen. Y el hombre le dijo, mira, estoy muriendo. No me queda mucha vida, tengo sida, el cáncer me está carcomiendo mi cuerpo rápidamente. Y soltó en llanto y dijo, pero tengo miedo a morir, porque sé que voy a ir al infierno. Dijo, he vivido una vida completamente entregada al homosexualismo por casi 26 años. El pastor lo mira a los ojos y le dice, ¿sabes qué? Háblame un poco de ti, quiero saber acerca de ti. Y le dijo, mira, yo fui criado en un hogar cristiano, mis padres eran cristianos. Es más, yo fui al seminario bíblico por 2 años. Pero es ahí cuando yo caí en el pecado del homosexualismo. Me rebelé en contra de Dios y es ahí donde empecé a entregarme a esas pasiones y de ahí pues tuve que salir del seminario y viví años y años en esta práctica. Cosas terribles que cometí. Y llorando el hombre le dijo, yo sé que es pecado, yo siempre supe que era pecado. Dios lo aborrece y esto me tiene a mí condenado. Y le presentó el pastor el Evangelio de Jesucristo. Y lo sorprendente es que el hombre conocía bien sobre el Evangelio. Le preguntó, ¿estás entendiendo el Evangelio? Sí, yo entiendo lo que hizo Cristo en la cruz. Entiendo que fue nuestra propiciación. Entiendo que Dios se encarnó y vino a morir y para que todo aquel que en él creyese tuviera vida eterna. La cosa es que yo rechacé eso por tantos años. Y el pastor le preguntó, ¿estás dispuesto a apartarte de tus pecados? A arrepentirte y rogarle a Dios que te salve. Inmediatamente exclamó, dijo, sí, 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 yo estoy dispuesto. Y el pastor le dijo, bueno, la salvación es un don de Dios que solo Él puede dar. Quiero orar por ti y rogarle a Dios que te salve. Oraron por mucho tiempo, pasaron muchos minutos, casi más de 1 hora. Estaban orando y confesando, y este hombre estaba llorando y confesándose a Dios sus pecados varias veces, rogando y suplicando a Dios que le perdonara por la manera de haber vivido una vida abominable, por haber blasfemado su nombre, por haber rechazado el Evangelio, y estaba llorando y clamando por misericordia. Y al terminar, esto es lo más hermoso, de repente vino una calma sobre de su vida, se le notaba una paz en su rostro y al abrir sus ojos empezó a remover sus lágrimas y sonrió.
una sonrisa grande. Y el pastor le pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Qué tienes? Soy una nueva criatura. Dios me ha salvado. No quiero olvidarme jamás de este día. Entonces, 5 días pasaron y le notificaron al pastor: ha fallecido fulano de tal, y fue a la presencia del Señor. Hoy hay esperanza para ti, amigo, amiga que me estás escuchando. Nosotros como cristianos no somos llamados a insultar. Dios no nos llama a insultar. Dios no nos llama a maltratar. Hay una organización llamada Westboro Baptist, y ellos hacen cosas terribles en nombre del cristianismo. Van a los funerales de personas homosexuales y dicen cosas, se burlan de ellos. Eso no es el evangelio. Ese no es el cristianismo. Ese no es lo que Dios ha pedido de ellos. Esos son hombres religiosos que se creen mejores. Yo como cristiano no soy mejor que nadie. Simplemente un pecador redimido por la gracia de Dios. Y te presento a Cristo, el único Salvador que te puede ayudar. Yo sé que estamos en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, y hay mucho caos, hay mucho miedo, hay mucho temor. Amigo, amiga que me estás escuchando, si hay este es un pecado con el cual tú estás luchando, yo te pido que tú corres a Cristo, que tú le ruegues por misericordia. Él tiene el poder para cambiar tu vida. O tal vez hay algo en tu vida, tal vez no estás practicando este estilo de vida. Posiblemente has estado en una iglesia, fuiste herido, lastimado, tal vez posiblemente vino una enfermedad, dejaste de creer. Yo te animo en el amor del Señor. Vuelve tu mirada al Señor. Vuelve tu mirada a Cristo. Mira, Dios no tiene una varita mágica, y esto no es de repito una oración y oro por ti, ya todo solucionado. No, pero yo te aseguro, una cosa es segura: si tú pones tu fe en Cristo, Cristo te salva, transformará tu vida. Serás una nueva criatura. Todo en el pasado va a quedar borrado, limpiado. Y desde este día en adelante serás una nueva criatura en Cristo. Te suplico en el amor del Señor. Pídele a Dios que se revele a tu vida. Te pido que leas la palabra de Dios. Te pido que vayas en oración a Dios. No tienes que repetir una oración muy elocuente, muy especial. Simplemente dile: Señor Dios, yo te quiero conocer. Yo no quiero seguir viviendo como estoy viviendo. Yo no quiero seguir en depresión, en tristeza y amargura y enojo. Yo quiero ser libre de esto. Por favor, ten misericordia de mí. Yo oraré y rogaré al Señor por tu vida, por tu alma, Señor. En esta hora, cualquier persona que haya escuchado este mensaje, Padre, sea que este mensaje, Señor, tal vez no tenga que ver con su situación, su circunstancia, pero Él, Señor, desea conocerte, Padre. Tiene deseos de conocer de ti. Revélate a sus vidas, oh Dios. Pido, Dios mío, que tú tengas misericordia de ellos, Señor. Tú que conoces, Padre, el dolor, la dolencia por la cual todos nosotros pasamos. Te compadeces de nosotros, entiendes, Señor, mejor que nadie, ya que tú fuiste el que nos formaste, nos has creado, Señor. Pido, Señor, mi Dios, por aquellos que están pasando dolor, están pasando por la pérdida de un ser querido, Señor, por este tiempo, Señor, en la cual hay mucho miedo, temor, Señor, hay pánico, Padre. Pido paz, Señor, por las vidas. Pido, Señor, que en tu misericordia, en tu voluntad, tú sanes, tú ayudes a aquellos que han caído enfermos a recuperarse, Señor. Pero sobre todo, Padre, que tú salves sus almas en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Bendiciones, y seguimos para el próximo video.